Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos, soy Rosa Cariger, presidenta de Ciberlideria, y hoy tengo el placer de entrevistar a Marco Aurelio Losas, director de grandes cuentas de Canon. Buenas noches. Buenas noches, Rosa, y buenas noches a todos, y gracias a vosotros por esta oportunidad de representar a Canon para hablar de estos temas tan interesantes. Nada, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación de Ciberlideria, y la verdad es que es curioso porque tenemos trayectorias muy paralelas, sí, ¿no? El mundo es un pañuelo. Sí, he estado viendo que eres ingeniero industrial también como yo, empezamos los dos en Accenture, hemos estado en Iberdrola, y bueno, y cuéntanos cómo has acabado ahora en Canon. Y has estado un poco en la tecnología siempre, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya con esa formación técnica siempre pensé, era uno de mis sueños, el combinar la pasión por la tecnología y también te reconozco por la gestión y el contacto con la gente. Yo ya estaba de delegado de clase y me iba a la marcha de siempre, y entonces pues ahora, después de esa trayectoria, haber pasado también por el grupo de consultoría francés Altran, pues llegué a Canon hace más de 20 años. Y se ha cumplido un sueño, podemos decir, porque combino ambas cosas, y en ese departamento, liderando pues un equipazo con esa suerte, pues estamos tratando de hacer llegar las tecnologías más avanzadas a las empresas, pero en aquello que realmente les aporta valor, de una forma que les ayude a hacer las cosas más sencillas y que les ayude a acercarse a sus objetivos. En esas estamos. Y 20 años atrás, imagino que dedicado a la tecnología habrá cambiado muchísimo, ¿no? La aproximación que tenéis. Ha evolucionado mucho. Es cierto, anecdóticamente, que cuando yo entro en Canon ya estábamos trabajando en esa importancia de la transformación digital hace ya 20 años. Y es una de mis labores principales al principio, el saber entender que alrededor de la información puede haber un formato impreso, puede haber un formato digital, y que los clientes necesitan ayuda en la globalidad. Ahí empecé, luego he pasado por distintos departamentos, responsabilidades, proyectos europeos, pero por supuesto siempre con la innovación y con la tecnología detrás. Y yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Está transformando un poco la tecnología. Hoy en día, desde luego, el que no esté ya con la inteligencia artificial o la digitalización, está transformando realmente el liderazgo empresarial. Totalmente. Yo creo que el liderazgo no se puede limitar solo a gestionar recursos, a tratar de conseguir resultados, sino que es algo que debe llevar la innovación muy ligada. Y nosotros no solo desde la capa, digamos, del liderazgo, sino que toda la empresa estamos siempre en un entorno de continua innovación. Canon está en muchos sectores, y ahora venía hablando con el taxista y me preguntaba, le contaba anecdóticamente, y le empezaba a hablar de los negocios de Canon y alucinaba un poco, ¿no? Le decía, mira, nos conocerás por las cámaras, claro. El mundo de la impresión, quien no, pues la impresora, o bien el equipo multifunción, pero también todo el equipamiento médico, todo el equipamiento de videocámaras, fabricamos semiconductores, estamos también en tecnología aeroespacial. Es un mundo que para estar a la vanguardia pues exige mucho, y nosotros pues siempre combinamos ese liderazgo con esa responsabilidad de combinar la adaptación a los equipos, la colaboración entre todos, y por supuesto que tenemos la suerte de invertir, no para nosotros, sino también para nuestros clientes, pues mucho dinero, más de un 8%, Rosa, de las ventas anuales en I+D+I. Sí. Y entonces pues eso te permite desarrollar muchas patentes, muchas cosas nuevas continuamente, y mira, afortunadamente, como algo quizás un poco anecdótico, todas las empresas naturalmente tenemos nuestra idiosincrasia, y en Canon tenemos una filosofía corporativa que se llama Kiyosei, naturalmente de origen japonés como la marca, que significa vivir y trabajar juntos por el bien común. Y eso nos lleva, desde el liderazgo, a pensar siempre no solo en lo que afecta directamente al negocio, sino qué impacto tiene en nuestros clientes, en nuestros equipos y en la sociedad. Y la verdad es que es una cultura de empresa
bueno, que te toca un poco la parte sensible y te hace ver que hay algo más allá y que al final el liderazgo sin innovación es muy complicado avanzar, porque el liderazgo sin innovación es complicado y la innovación sin un liderazgo colaborativo pues también se queda coja, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos, en Canon. Es ser socios realmente, ¿no? De vuestros clientes. Es algo más que ser un proveedor. Es mucho más que ser un proveedor. Canon, al final, naturalmente, hay ciertas transacciones que tienen que ver con una adquisición de equipos, de software, de hardware, de lo que sea. Pero en el mundo empresarial lo que buscamos es ser un socio tecnológico con una capacidad muy potente, en mi caso, ¿no?, en las grandes cuentas, de cubrir las necesidades de los clientes a nivel global, pero entendiendo que al final cada uno necesita un traje a medida y necesita que se le responda a lo que necesita también a nivel local. Entonces acompañamos. Y en un mundo tan cambiante fomentamos un liderazgo, naturalmente en nuestra empresa y siempre que podemos a nuestro alrededor, que entienda que además de entender los cambios del mercado y los avances tan rápidos de la tecnología, hay que entender a los equipos, por supuesto a los clientes, pero fundamental a las personas, sean del equipo, sean de la empresa que provee la solución, etcétera. ¿Crees que está cambiando el perfil necesario de los líderes para hacer frente, ¿no?, a este mundo tan cambiante? Yo creo que hay algunos factores comunes que un líder debe tener. Es decir, un líder debe tener visión estratégica, antes y ahora. Pero yo sí creo, fíjate, con todo esto que hablábamos de la inteligencia artificial y lo rápido que va todo, que es fundamental que el líder sepa escuchar, sepa tener empatía, que sepa trabajar con colaboración. A nosotros esa filosofía Kiyosei que mencionaba nos hace pensar siempre, como líderes, en el impacto que tiene lo que hacemos, más allá del negocio, de nuestro cliente, del nuestro, sino el impacto que tiene en las personas, en la sociedad, al final es lo que buscamos. Y dentro de esa cultura japonesa también tenemos una cultura Sanji, de origen japonés, que nos lleva a ser líderes con automotivación, autogestión y autoconsciencia. Es decir, que siempre que tomamos decisiones tenemos que pensar en qué efecto tienen en las personas que las llevan a cabo y, por supuesto, en lo que nos rodea, que son los clientes. Porque, claro, no solamente es el liderazgo, sino el talento en general que tenéis que tener en los equipos, ¿no? Imagino. El talento sigue siendo el eje fundamental. El tener un talento en la compañía, el saber potenciar el desarrollo de ese talento es lo que sigue moviendo al final que las cosas funcionen y que todas esas soluciones, toda esa innovación tecnológica, todas esas patentes, todo lo que se va, digamos, avanzando a una velocidad de vértigo, al final hay que transformarlo en algo real. Y eso lo hacen las personas. Y por eso es fundamental tener talento, porque esas personas son las que, por mucha IA que haya, por muy avanzado que sea la herramienta de software, el dispositivo de cualquier tipo, son las personas las que toman las decisiones, las que interpretan los datos. Y nosotros en ese sentido en Canon potenciamos mucho, con esa cultura Kiyosei que os decía detrás, la diversidad, la formación continua. Le damos mucha importancia, por ejemplo, al mentoring intergeneracional. No solo al mentoring de las personas con más experiencia podamos compartir con aquellos que están empezando, sino que en un mundo tan cambiante, ¿vale?, en un entorno digital que va tan rápido, creemos, y lo llamamos reverse mentoring, no lo hemos inventado, pero sí lo potenciamos mucho, que escuchar a esas nuevas generaciones, que con esa frescura también son capaces de trasladar al senior management una interpretación distinta de la realidad, ayuda mucho, ayuda a que las empresas que nos rodean, nosotros mismos, estemos preparados para ese día a día que es tan cambiante y que tiene pues a veces esos acelerones y esos frenazos también en tendencias de mercado para poder adaptarse. Me parece muy interesante esto que comentas porque lo estás enfocando desde que a los mayores nos aportan los jóvenes, pero precisamente yo estoy viendo una tendencia en la que parece que los mayores ya, pues como nos hemos quedado un poco obsoletos y ahora son los jóvenes los que tienen que liderar, ¿no? ¿Cómo gestionáis ese equilibrio? Porque creo que es importante, ¿no? Es muy importante combinarlo, porque al final la experiencia es un valor fundamental y el ser capaces de estar continuamente saliendo de ese círculo de confort en un entorno tan innovador
es fundamental. Está claro que por mucha experiencia que tengas no te puedes quedar parado. Pero también es crucial que la gente joven entienda que esa experiencia no se puede desestimar. Uh-huh. Si no se sienten escuchados, se van a ir a otro sitio. Y entonces en Canon fomentamos mucho que esa gente entienda que aunque hay cosas instauradas, formas de trabajar, incluso en una empresa que lanza patentes sin parar, se sientan escuchados y se sientan comprendidos, y respetemos también su cultura en cuanto a que tengan ellos una calidad de vida suficiente, con una forma de trabajar, como todos sabemos, a veces distinta. Es que son diferentes a nosotros. Yo fíjate, creo que en nuestra generación éramos más de apostar por una empresa para toda la vida, no nos fijábamos tanto igual en los valores, y ahora tenemos una generación que es muy difícil de retener. ¿Cómo hacéis vosotros para atraer, pero sobre todo para retener a ese talento joven que mañana, si no le interesa o no le gusta vuestra cultura, se te va a ir a otros rápidamente? Es que incluso es una generación que no mira bien el hecho de que lleves mucho tiempo en una empresa. O sea, no solo no sueñan con ello cuando arrancan, sino que a veces cuando charlas con ellos, para ellos es como una orientación más a proyecto, entienden las jerarquías de otra manera. Y para tener un talento comprometido, no solo que no se vaya, sino que esté con ganas de darlo todo cada día, es fundamental el espíritu colaborativo. Uh-huh. Nosotros tenemos un principio en el liderazgo de Canon que es fundamental, y es que la gente tiene que sentir que participa de las decisiones, tenemos que escucharles, esto que comentaba el reverse mentoring, y en el día a día cada líder con su equipo, y no deben tener miedo a equivocarse. Hay que generar un entorno en que esa generación potente y comprometida tiene que entender que se pueden probar cosas nuevas, que no todo se hace porque se ha hecho durante años. Por supuesto, el líder tiene que gestionar y minimizar esos riesgos y al final decidir con qué decisiones o nuevos proyectos se tira para adelante o no. Pero si queremos innovar y queremos ofrecerle cosas nuevas a nuestros clientes, tenemos que escuchar a esa generación, que para que esté a gusto, y afortunadamente la rotación en nuestro caso es muy baja y la gente es capaz de desarrollar carreras, yo puedo ser un buen ejemplo también, cambios de responsabilidades potentes, que cuando eres una persona con inquietudes, pues ese tipo de liderazgo en Canon te permite a veces también ir tocando responsabilidades de marketing, responsabilidades de negocio, gestión de cuentas de resultados, ventas, más innovación, y todo eso pues hace que la gente esté a gusto. Que no es fácil con esa generación joven. No, te quería también preguntar por un tema que ya por de formación profesional, sabes que yo me he dedicado muchísimos años a la ciberseguridad, sí, ¿no? Y uno de los temas que me preocupa especialmente en esta época de cambio rapidísimo, es que muchas veces veo que vamos a resolver el problema tecnológico y nos olvidamos a veces un poco de los aspectos de seguridad o de privacidad. ¿Cómo ves tú? Totalmente de acuerdo, y lo percibimos seguramente sea resultado de la enorme velocidad a la que va todo, de la inmediatez y del querer tener siempre algo distinto. Afortunadamente en nuestra casa, en Canon, hay mucha conciencia de que tiene que haber un equilibrio entre ese avance tecnológico y el avance en seguridad. Nosotros, en todas las distintas tecnologías que estábamos hablando, pero quizás enfocándonos un poco más a lo que puede ser la relación con otras empresas, en esa gestión de la información, que hoy en día siempre ha sido importante la información, pero hoy en día es crítica, y en un entorno moderno que además es híbrido, donde tienes documentos en formato papel, donde tienes software, donde gestionas, lo miras desde el móvil, nosotros buscamos e invertimos mucho esfuerzo y mucho dinero en que haya un equilibrio. Uh-huh. Tratamos de ir muy rápido con esa innovación y lo conseguimos, pero siempre acompañado de las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, es fundamental que la seguridad venga desde el diseño. Sí, me da igual que sea software, me da igual que sea un dispositivo. Es crucial que esté integrado. Es decir, si tú avanzas muy rápido en la seguridad del software, pero te olvidas de que al final la máquina que hay en el pasillo para imprimir o para copiar forma parte de ese ecosistema, de ese perímetro digital que se ha ampliado. Uh-huh. Antes un ataque es fundamental, una gestión robusta, o sea, una seguridad robusta a la hora de gestionar la información, pero también el acceso y los usuarios. Entonces, antiguamente todos pensábamos en un hacker y en un portátil, sí, pero es que hoy en día todo ese avance tecnológico hace que esos dispositivos tengan unas plataformas y unos enganches que es crucial que también se cuiden. Y entonces
esa seguridad tiene que estar muy integrada por capas entre el software y el hardware. Y nosotros cuidamos muy mucho que todo eso venga de la mano. Y por supuesto, sencillo para el cliente. Las normativas que nos llegan en seguridad son muy estrictas. Son complicadas, sí. Son muy complicadas. Cuando hablas con un CISO, hablas con un CIO, es tan importante que se cubran determinadas necesidades en su empresa como que se cumpla toda esa normativa de seguridad. Hace no mucho estábamos hablando de cómo estaba cobrando importancia el concepto del respeto al medio ambiente. Y afortunadamente eso es algo que ya se ha quedado. Y que las empresas entienden que a la hora de valorar cualquier tecnología, ahora es la seguridad lo que está haciendo que determinadas decisiones se inclinen por aquel que ayuda al cliente final. Pero fíjate, porque has hablado de la seguridad desde el diseño, que a mí me parece fundamental, porque es que si no siempre vamos a llegar tarde, ¿no? Exactamente. Y en el símil que has puesto... Y vamos a estar con parches. Sí, totalmente. Pero en el símil que has puesto con el medio ambiente hay un aspecto que creo que hemos ganado muchísimo, que es la propia cultura, ¿no? La propia cultura de los empleados que ya... creen en la defensa del medio ambiente. ¿Tú crees que hemos llegado ahí, sobre todo en los equipos de innovación que tienen que equivocarse, que tienen que innovar, que tienen que ser súper rápidos? ¿Crees que están impregnados de esa cultura de seguridad también? ¿O todavía tenemos que andarles persiguiendo? Yo creo que se está notando mucho en los últimos tiempos. Te estaría hablando de los últimos 2 años. Yo he notado un cambio bastante notable, igual que lo noté en el entorno del respeto al medio ambiente hace unos años. Yo creo que se está acelerando a veces a base de sustos, por desgracia, a base de multas, pero también hay noticias y grandes impactos con robos de datos, que eso hace que sea complicado. Y por eso nosotros consideramos que la innovación y el liderazgo tienen que estar siempre ligados a unos objetivos sostenibles, tanto en seguridad como en respeto al medio ambiente. Sí, fíjate, y ahí desde el tema que comentábamos antes, ¿no? de la diferencia de edades, hay un tema que yo muchas veces reflexiono, y es que somos la última generación que sabe hacer las cosas de forma manual, ¿no? Y esto desde el punto de vista de la resiliencia me parece fundamental, porque estamos llegando a un nivel de dependencia tecnológica tremendo. Y yo no sé si en este programa que vosotros tenéis, combinando talento senior con talento joven, estáis teniendo en cuenta pues un poco transmitir esas habilidades más manuales a los más jóvenes que no saben vivir sin tecnología. Sí, hay ocasiones en las que les hacemos ver la importancia de cosas que para ellos, si no es digital, parece no tenerla. Lo captan muy rápido. O sea, cuando tú estás hablando de desarrollar el talento comprometido, talento con ganas, con buena actitud, la gente entiende que para desarrollar su potencial, incluso egoístamente, tienen que entender que no es todo digital, no es todo IA. Las personas son fundamentales y hay que hacer cosas que tienen que ver con interpretar esos datos. Muy bien. Pues oye, la verdad es que estaría hablando contigo. Igualmente. Rosa. Yo solamente te quería pedir, si pudieses resumir en una frase la clave para construir organizaciones resilientes y preparadas para este futuro tan digital, ¿cuál sería? En una frase, pues yo creo que para conseguir ese objetivo es fundamental invertir en talento comprometido, liderar con propósito y no parar de innovar, pero siempre pensando en el bien común, como nos enseña nuestra filosofía Kiyosei. Pues totalmente de acuerdo contigo, Marco Aurelio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa, y a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias a Ciberlideria Magazine y a todo el equipo técnico que ha hecho posible este programa. Nos vemos en el próximo programa de Código Fuente. Estás escuchando Código Fuente.